Descifrando, con Carlos Lorenzana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Lorenzana, soy consultor político electoral. Estamos en otro programa más de este podcast Descifrando. Y en esta ocasión me acompaña una amiga a la cual estimo, pero sobre todo admiro, a Aureola del Sol, quien ha sido designada Mujer Influyente del Año por la revista Compol de Washington. De verdad, amiga, muchísimas gracias. Y también premiada por los RIT en conjunto en otras campañas. Y me da mucho gusto tenerte por acá. Este es tu foro, este es Descifrando, y vamos a estar primero conociendo un poquito más de quién eres y dos, entendiendo qué haces en una campaña electoral, ¿no? Me da muchísimo gusto más a mí, Carlos. De verdad es un honor estar aquí en Descifrando. Yo solamente veía Facebook, YouTube y decía, algún día tengo que estar allá acompañando a Carlos. Se freseaba. No es cierto. Además, déjenme comentarles que eres una persona a la cual admiro muchísimo, que ha sido uno de los consultores, no solamente que me ha dado muchísima confianza y me ha brindado su amistad, sino que de verdad admiro por el trabajo que realizas. Yo siempre echándote porras de todo lo que haces. Muchas gracias. Y yo creo que este ambiente o este gremio requiere profesionales como tú, y este ejercicio que estás haciendo es valiosísimo porque sin duda la pasamos bien, la pasamos rico aquí platicando, pero también contribuye un poquito, sobre todo a las nuevas generaciones, de lo que hablábamos hace ratito, a que vayan entendiendo de qué va esto, que no solamente es la farándula, que no solamente... Y lo platicamos hace rato, sí, que claro. no solamente es farándula. No, y no solamente es decir, o voy a estar al lado del candidato, sino que todo lo que hay detrás de esta profesión que nos apasiona, pues implica mucho trabajo, estudiar, estar en constante profesionalización, actualización, y bueno, aquí estamos. Yo también quiero decirles, si he visto a alguien picar piedra en serio, y que no ha dejado de estarse actualizando, capacitando, eres tú. No, de verdad, te admiro. He visto cómo de repente llegaste al medio de la consultoría política, y llegar es fácil. O sea, de verdad, lo hemos visto, ¿no? Hay gente que trae tal cual estrella fugaz y así se va. Sí. No, y no, al contrario a ti, de verdad te he visto cómo has venido creciendo, y eso me da mucho, mucho gusto. No, vamos a empezar, Aureola, ¿no? Claro que sí. Ahora sí vamos a descifrar quién eres, ¿no? ¿Qué es ser digital para ti? Ser digital, bueno, esto es parte de mi narrativa y es algo que he ido construyendo. Te voy a decir por qué. Primero, para mí ser digital es ser sencillo, emotivo y relevante. Sencillo, emotivo y relevante. Fue un acrónimo que yo creé cuando empecé a ponerme más en serio, a pensar qué iba a ser y cuál iba a ser mi diferencial dentro del mundo de la consultoría política, específicamente en la comunicación política digital. Porque somos conscientes, y debo reconocer que es un ambiente, o es una área sumamente competida, en donde por lo menos aquí en México tenemos a grandes y talentosos consultores y consultoras que llevan una trayectoria de muchísimos años. Y bueno, ¿qué puedes aportar o qué puedo aportar yo? Me he desarrollado muchísimo más, Carlos, en el tema de los contenidos. Pero esto podemos decir, cuando hablamos de contenidos podemos pensar en muchísimas cosas. Cuando empiezo a meterme muchísimo más a las campañas, a la comunicación institucional, y me voy dando cuenta de algo. Por ejemplo, tú que eres un especialista en investigación, tú diseñas la estrategia. ¿Qué me pasó muchas veces y que lo sigo viendo como uno de los errores que más se frecuentan o que son más recurrentes en las campañas? Que de pronto llega el consultor, el estratega, te explica la estrategia, no obstante, ¿cómo la desdoblas? De pronto, al momento ya de que tú llegas a aterrizar esa comunicación, ¿cómo vas a diseñar o crear un producto? Yo ahí me di cuenta que a veces valía chetos la estrategia o lo que te decían, porque no sabían traducir a... ¿Traducir a lo digital o traducir a lo digital? O cómo puede ser el mejor contenido o la mejor pieza, o qué es lo ideal para que tú puedas decirle a tal segmento tal cosa que quiere decir o que se tiene que llegar al momento de la estrategia. Yo decía, es que ¿de qué te sirve hacer tanta investigación? ¿De qué te sirve el estudio de antropología digital? ¿De qué te sirve esto si estás viendo al final este error? Entonces, de ahí fue que yo partí, y aparte de que yo estuve muchísimos años trabajando dentro de instituciones de gobierno, haciendo comunicación de gobierno, y me fui dando cuenta de la complejidad y las falencias que teníamos dentro de la comunicación. Porque a veces no se entendía qué quiere el periodista, por un lado, o sea, qué información tú le vas a dar y cómo vas a hacerle llegar esa información. Y por el otro lado también, cómo vas a llegar al público. Te voy a poner un ejemplo. En un congreso estatal,
sube el diputado, presenta una iniciativa y empiezas a hablarle y a decirle a la gente, tal iniciativa número tal y tal decreto número tal, y la gente, ¿y eso qué? ¿A mí para qué me sirve? O como decía Kif, y eso es algo literal, el metro cuadrado, ¿cómo me va a impactar a mí en mi metro cuadrado? Sí, la comunicación en ningún momento debe ser técnica, en ningún momento. Totalmente. La gente no lo entenderíamos. Claro, o como tú me comentabas hace rato, la comunicación tiene que ser más personalizada, porque definitivamente la pandemia que nos ha hecho entender que las preocupaciones que tenemos absolutamente todos los que estamos aquí no es la misma. Tú puedes tener una necesidad, yo puedo tener otra. Claro. Tú tienes hijos, yo no tengo, pero a lo mejor estoy pensando en que no tengo dinero para hacer un emprendimiento y cómo voy a sacar adelante un proyecto. Entonces, ahorita hablamos de la pandemia, porque ese es un tema que me interesa, de cómo se estuvo haciendo, cómo estuviste haciendo comunicación digital durante la pandemia, y me interesa también saber cómo empezaste a hacer comunicación digital post pandemia, ¿no? ¿Dónde queda esa ponderación entre tierra y digital? Oye, ¿qué significa hacer una comunicación entonces sencilla? ¿Qué sería lo sencillo? Lo sencillo es, a veces piensan que hay que ser demasiado redundante o buscar una información o un lenguaje, como decimos cuando estamos entrenando en discurso, que buscan palabras rebuscadas y todo. Es el ser sencillo, simplemente darle a la información, a la comunicación en cristiano, con el lenguaje en que la gente está acostumbrada. Que ves mucho en redes sociales y que de pronto también es difícil que además lo entiendan. El doctor fulano de tal. Ay, por supuesto, no, los Dios títulos. mío, sí, los títulos nobiliarios, o el ser bastante ceremonioso, sino la comunicación tiene que ser directa y sencilla, de entrada. Sencilla. Sencilla. Ok, oye, para que cualquier persona pueda entenderla en cualquier contexto, porque en redes sociales tú sabes que llegan todos. No, y ahorita hablamos contra quién compites, efectivamente, ¿no? O sea, contra quién compites en una comunicación digital, ahorita lo comentamos. Oye, cuando hablas tú esta parte de la sencillez como tal, a mí me rebotó mucho, incluso hice un post por ahí en Facebook que decía, ¿no?, que los candidatos se estaban convirtiendo en promotores turísticos gastronómicos, que ¿es en serio que eso al final del día significa ser sencillo? No. ¿O qué opinas de eso? Eso me encantó porque lo comparto contigo incluso dentro de la propia comunicación que hago para mi posicionamiento. He tocado muchísimo el tema de que una de las cosas que más vimos ahora en campaña fue a los promotores gastronómicos, turísticos y de todo. Claro. No, ellos confunden el ser cercanos con tomarse la foto comiendo el taquito, con ir a promocionar un sitio turístico, un lugar muy representativo del barrio en el que se encuentran. Digo, eso es parte de tu día a día y de si te han reconocido de esa manera, que si tú siempre has sido así, que te has mostrado así, pero que si de pronto llega la campaña y solo por quererte ver cercano y que te vean como una persona común y corriente hagas eso, no, te ves requete mal. Entonces, literal, cuando yo leí eso que publicaste, me carcajé, no sé cuántas personas se lo mandé porque es real. Empezaba a ver en algunos equipos de campaña las sugerencias de contenidos. Yo, de verdad, ¿quieres ponerlo a comer estos taquitos? O sea, si nunca he ido a No, y después volví a postear de ya no veo ningún político, ningún puestecito, no. Conozco muchos personajes de la política con los cuales he trabajado hace muchos años y que lo vienen haciendo hace mucho. Ok, bueno, ya es parte de su día a día, está bien. Pero si nunca lo has hecho, ¿como para qué? Es cuando también de pronto se va a acercar la campaña y dicen, ay, me quiero ver bondadoso, ay, es una persona tan buena, entonces voy a besar al niño, a besar a la viejita. Eso ya. Que eso es lo mismo. No, ya se achole, como diría el presidente. Que es una campaña emocional entonces, dentro del ser digital. Según ellos, eso es emocional. No, siempre he pensado que si no va contigo con tu personalidad, ¿puedo decir groserías? No, por supuesto. O sea, no, claro. Pues, ¿para qué? Soy chapaneco también, las entiendo. Me suenan muy buenas. Sí, como ¿para qué no? Siempre y cuando sea parte de tu personalidad, así te identifique la gente, el electorado, tu público, ok. Pero si no, Carlos, eso es... Hablamos siempre del por qué disfrazar a la gente, por qué construir una persona que no eres. Claro, tarde o temprano se va a caer ese personaje. Totalmente. Siempre, la comunicación no verbal, que es tan importante, que también de eso hablábamos hace rato, siempre lo vas a reflejar, siempre va a haber alguien que lo va a identificar. Qué falso te ves. Coincido al final del día, qué falso es, y lo he visto con muchísimos también clientes que de pronto dicen, es que yo quiero hacer eso, porque justamente... Ese nombre sí no lo puedo decir, pero... Okay. Porque, ahorita te saco uno que otro. Porque resulta que se estrena como legislador y está publicando cosas. Y dije, ¿de verdad eso es lo que quiere hacer?
Bueno, por verse cercano, ok, tuvo muchos likes, no, está bien, pero eso no significa que sea el papel que tengas que representar. ¿Qué es lo que buscas? Mira, el tema de TikTok, por ejemplo, ¿no? Ah, ese tema te lo iba a preguntar. El tema de TikTok. Sí, claro. Mucha gente me estuvo preguntando, e incluso a mí en las campañas pasadas me insistían mucho, y de hecho tuve muchas discusiones con los estrategas, porque abre el cuenta de TikTok. ¿Por qué? ¿Para qué? No, es que tiene que verse más cercano, ahí está este público. Y le dije, para empezar, no tenemos la infraestructura o todo el equipo necesario para que se dediquen únicamente a TikTok y generen el contenido. Claro. Porque ¿cuánto tiempo te tardas primero en diseñar todo un planteamiento de comunicación, todas esas tácticas comunicacionales? Fíjate que yo no me nombro estratega digital, yo soy una asesora o consultora en comunicación política digital, porque creo que una estratega como tal es el que literal se dedica a diseñar las estrategias, y nosotros, los que estamos, las que estamos en campaña, atendemos a la estrategia general. Claro, y claro, es un área más de la... Exactamente, somos un área más, hacemos las acciones tácticas, en fin, bueno, eso quizás sea otro tema de discusión, pero a mí cuando me dicen esto, de verdad yo me ponía a discutirlo y a defender mis argumentos del por qué no. Me dices, ¿cómo lazo? A ver, estamos hablando de una campaña presidencial claro. que fue muy buena, que los chicos que estuvieron diseñando esta campaña, incluso los conozco, tuve conversaciones con ellos, intercambiamos opiniones, porque quería saber qué estaban haciendo y cómo estaba funcionando esto. Y literal, tuvimos muchísimas coincidencias, y cuando me empiezan a explicar el cómo van haciendo estas cosas, dije, es que así es como se debe hacer. Pero claro. Si estás en una campaña pequeña. ¿Qué te decían? Lazo, presidente electo presidente ya, Guillermo constitucional Lazo. de Fíjate, algo fundamental es que tener un equipo exclusivo para eso. Ok. Exclusivamente. Estamos hablando de TikTok. Ajá. Exactamente. Ellos viajaban con el presidente, con el candidato presidencial, estaban muy pendientes evidentemente de qué estaba sucediendo, el contexto político que estaba ocurriendo. Si ustedes tienen la oportunidad, busquen el TikTok de Guillermo Lazo, y el día del debate hay uno claro. que dura 7 segundos ese TikTok, y recuerden todo este tema también del contrastar con el adversario. Entonces él empieza a decir en esos 7 segundos, no mientas más, Andrés, tal, mejor nos vemos en el debate. Eso fue todo. Claro. O sea, eso fue todo. Y está bien. Esa relevancia. Exactamente. Y la gente estaba muy pendiente. ¿Y por qué creció? Porque es una campaña de mucha exposición, donde naturalmente la gente sigue más un tema de esos a una campaña, a un alcalde, a un diputado, y no tienes que bailar. ¿Cómo sí Sí, ese tema de bailar, incluso le he comentado con varios amigos, decíamos, pareciera que era importante ya tener cursos de baile, porque... Efectivamente, ya había... ¿Cómo sí el TikTok? Entonces? ¿Cómo sí? Yo creo que sí atiende a muchas necesidades, y sí puedes llegar a ese público, sí puedes hacerlo, teniendo el equipo, sabiendo y entendiendo perfectamente cuál es la narrativa y el mensaje que quieres mostrar, y sabiendo aprovechar esos momentos que quizás se puedan dar en la campaña. Necesitas tener recursos también para eso, necesitas estarte involucrando con influenciadores, porque no es fácil crecer ahí, no es fácil. Sí te da muchísimas más ventajas que, por ejemplo, Instagram, Facebook, que, por ejemplo, el tema de Facebook es un tema aparte, porque ha bajado muchísimo la interacción, está creciendo muchísimo más Instagram, ¿no? Pero, ¿qué pasa en Instagram en política? Que se está volviendo repetitivo de lo que tú estás viendo en Facebook, que estás viendo en otro lado. Y el comportamiento que tiene Instagram, que de verdad es algo que a mí me apasiona y que yo he estado incluso estudiando muchísimo, he diseñado cursos para eso. Sí. Tienes que aprovechar absolutamente todo, porque es completamente visual, incluso desde la construcción de tu feed, ahora con el tema de los reels, cómo también influye el algoritmo, cómo se está comportando y qué es lo que la gente quiere ver allá. Ahí la gente no quiere ver nada oficial. Y si vas a presentar cosas oficiales, tienes que darle la vuelta o darle otros ángulos que no vas a poder encontrar, por ejemplo. Este lado más personal del candidato. Más personal y más humano. Más humano. E incluso hablo también de los éxitos. Si tú te pones a revisar incluso, ¿cómo te llamas? Eddie. Si me pongo a revisar el Instagram de Eddie, a lo mejor me voy a encontrar por ahí te voy a stalkear. Bien atrevidas. Atrevida. Y si me pongo a revisar, y a lo mejor encuentro que Eddie compartió algún día, no sé, algo exitoso que él haya tenido. A la gente nos gusta ver también casos de éxito. Por ejemplo, Carlos, si te dan un premio y tú publicas tu premio, te aseguro que mucha gente te va a felicitar y te va a likear.
Sí. porque nos gusta ver esos casos de éxito, nos gusta ver que a la gente le esté yendo bien. Mucha gente piensa, es que Instagram es nada más para mentir o mostrar esa parte tan bonita. Ha ido cambiando un poco, efectivamente es como la red social del influencers, Ajá. de estrellas del deporte, Claro, de la celebridad, de la farándula. de la moda. Claro, y justo claro. contra eso se compite. Totalmente. Entonces, si tú metes... Sí, yo les he dicho, o sea, un candidato no compite contra otro político ahí, No. compite contra esto que estás diciendo. Efectivamente. Contra Entonces, si todo ese rollo. tú te pones a publicar un discurso todo aburrido, No, por favor. ¡pum!, le das al scroll seguir y no quieres ver eso. Sí. Y cuando tuve también algunas discusiones con colegas, me decían, es que yo publico lo mismo porque me va muy bien. Sí, contras, porque los obligas. Ahí tienes tus grupos de difusión en donde dale like, comenta, no sé qué. Sí, y eso pues, también es como engañarte Uno a ti te engaña. mismo. Y decíamos hace rato, ¿no? De la falacia de las redes sociales. Totalmente, totalmente, porque a lo mejor también quieres generar una percepción de algo que en algún momento dado te conviene o quieres mostrar eso, porque pues simplemente es como para despistar al enemigo. No, y es Ajá. totalmente falso lo que posteamos a veces. Exactamente, a veces queremos mostrar una vida totalmente distinta a lo que eres. Es que quieres construir, pero si al final del Yo a veces día... posteo que estoy en mi casa, estoy en una playa, por ejemplo. Yo a veces digo, no, estoy en la playa y también estoy en mi casa. Tengo guardadas mis fotos por allá. Claro, no, conocemos algunos casos. Oiga, un tema importantísimo. ¿Qué onda con la familia de la candidata y el candidato? Me refiero primero a la pareja como tal. O sea, ¿qué has hecho? Ahorita platicamos de algunas campañas. ¿Qué has hecho? O sea, desaparecen esas redes sociales, la terminan controlando ustedes. Y si hay hijos grandes, también es importante. A mí me ha tocado casos donde de repente posteaban con la botella de champaña y, híjole, cómo nos rebotaba. ¿Qué onda con la familia en lo digital? Definitivamente todo impacta. Claro, todo comunica. En quien vaya a contender en la campaña. Sin ser especialista en el tema de la familia ni de la pareja, no obstante, sí trabajamos con la familia, sí nos reunimos con ellos, con ellas, revisamos indudablemente también sus perfiles. A veces hemos tenido problemas porque, por ejemplo, en el caso de las hijas, de los hijos que están acostumbrados a hacer ciertas cosas y cuando empiezas a revisar y encuentras puntos de vulnerabilidad y les quieres explicar, no entienden. Claro. No entienden. A veces es bien difícil. Ok, ¿qué haces ahí? Uy, no, Carlos. O sea, si es un tema de dar la mano, el manotazo en la mesa como tal, me queda claro que como estratega tienes que hacerlo. Sí, claro. Tienes que exigirlo y es una responsabilidad de la candidata. En mi caso, que me ha tocado ser, a ver, quien revise, quien investigue, quien tenga que poner el papel sobre la mesa y decir al estratega en este caso, cuando lo he tenido que hacer, lo hago, me piden, explícales por qué, e incluso capacitarlos, formarlos, Claro. ayudarles a la depuración también lo hemos hecho. A veces lo han entendido, muchas otras veces no. Afortunadamente, hasta el momento en las campañas en las que he estado no nos ha tocado por el lado de las y los hijos. Ajá. Pero en el caso de las parejas sí hemos tenido algunos problemas. Yo te comenté hace ratito de un caso que tuve de que, Sí. ¿no? De la novia y resultó que yo decía que no era necesario salir a dar ninguna aclaración por el tema de que no era cierto. De La hecho, te novia- digo, sí, sin fue ser todo un- especialista en ese tema, porque existen, por ejemplo, Juan María Navaja, que se ve mucho el tema de la familia. En el 2018, justamente, al ver tantos problemas que estaban habiendo alrededor y que nos estaban generando las familias, porque en esa ocasión estaba en una empresa en donde atendimos a 52 candidatos. Oh, En términos generales, ya después, antes de iniciar la campaña, pues sí nos dividieron como que tú te vas a hacer cargo de fulana, sutana, perengana, y me puse a crear como un manualcito para la familia, e incluso muchas de las familias fueron con nosotros y me tocó capacitarlas, formarlas, explicarles el por qué. Todo absolutamente iba a impactar a favor o en contra de su papá o de su mamá. Hubo quienes lo entendieron, algunos me pidieron que les ayudara, revisamos perfiles, depuramos algunas otras cosas y marchó bien.
Y su vida cambia, Carlos. Su vida cambia completamente porque no solamente la candidatura. Si llegas al gobierno... Al final del día eres un actor público. Absolutamente todo. Esto pasa, fíjate que la semana pasada tuve la oportunidad de dar una charla sobre reputación digital para corporaciones policíacas a la Policía Nacional de Honduras. Y hablamos absolutamente de todo esto, de la coherencia que tiene que existir. Porque muchas veces nos escudamos en que mi libertad... de expresión y yo porque este es mi perfil personal y puedo poner y escribir lo que quiera. No, señor. Desde el momento en que tú entras a la arena pública, ya tu vida no es tuya. No es tuya. Claro. Y si eres hijo de Carlos Lorenzana, que va a ser candidato a gobernador, imagínate. Tengo que hablar con ellos. Imagínate. Todo va a impactar y tiene que haber una coherencia entre el personaje que tú estás posicionando, que has construido y que la gente cree que es así, a lo que tú eres. Entonces, quieras o no, de verdad que sí es complicado, es complejo. Recuerda todo lo que pasó con la familia Peña, porque pareciera que las hijas iban por un lado, que el señor iba por otro lado, y eso que no nos enteramos de muchas cosas, pero las niñas... Pregúntame. No, de pronto yo me enteraba, no, es que fíjate que llevaron, Madre Santa, que hicieron esto, Madre Santísima, bendito sea lo que haya ocurrido y que no pasó a más, porque todo de lo que no nos enteramos vía medios digitales, pero que ahí estuvo, sino que eso le hubiese afectado muchísimo más a este presidente. Eso pasa cuando no hay una comunicación integral, cuando no hay estrategia. Oye, si pudiéramos ponderar el impacto que tiene una estrategia digital o un manejo de redes sociales en la campaña electoral, ¿qué porcentaje le pondrías dentro de un triunfo electoral? Uy, mira, eso se ha discutido mucho. Yo creo que no hay como mediciones muy, muy certeras. Claro. No obstante, yo creo que yo le pondría un 80%. ¿80% lo digital sobre la estrategia de la campaña? Bueno, no de la estrategia de la campaña. Sobre el triunfo electoral. De la estrategia, no, bueno, quizás estoy exagerando, pero sí, yo creo que un 60-70%. 60-70%. Ahora, digo, todo tendió más a lo digital, pero no se dejaron de hacer cosas territoriales y no se puede dejar de hacer cosas. No, incluso yo creo que el triunfo fue totalmente en tierra. O sea, hubieron muchas campañas exitosas en lo digital que chocaron de frente ya al momento del día de la jornada. A mí me tocó, bueno, en entidades o en ciudades bastante digitalizadas y con muchísima presencia y acceso a internet. No obstante, pues también estuvimos haciendo ejercicios en lugares con una brecha digital muy alta, en donde evidentemente tenías que atender lo territorial. Bueno, mi caso es lo digital, pero veía y en los cuartos de guerra cuando nos reuníamos veíamos pues todo lo que también se tenía que plantear para el tema territorial. Y mucha gente me preguntaba, ¿cuál fue la diferencia ponle la campaña de 2018? Bueno, sí hubo muchas diferencias, pero es que no se dejaron de hacer cosas territoriales. No se dejaron de hacer eventos masivos. Nadie. Nadie dejó de hacerlo, nadie dejó de ir a tocar puertas. Entonces, cuando decían, es que esta fue una campaña súper diferente. Es que mágicamente entramos a semáforo verde y terminó la campaña. Y entramos ya regresamos a naranja o amarillo. Por ejemplo, me pasó en un estado en donde sí cuidábamos, ponle, lo que la Secretaría de Salud te decía en cuanto, a ver, no pueden ser más de tantas personas, pero estaban. Sí, por supuesto. Estaban allá. Y que si el evento tal... Estaban. No te voy a hablar de otro estado donde no fui yo, pero algunos colegas me decían, no, hombre, es que de a huevo quieren meter 25,000 personas. ¿Y yo qué? Sí. Y las metían. Con cubrebocas. Con cubrebocas abrazándose todos, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, cuando hablaban de que, sí, las diferencias. Sí, hubo diferencias. Incluso te decía hace rato, los cuartos de guerra. Yo tenía cuartos de guerra que hacíamos todos los días, muy temprano por Zoom. Claro. Eran como los del día a día, pero había en ocasiones que, es presencial, nos convocaban y vamos a presencial porque hay temas que se tienen que atender de que no se tocan en Zoom, que no se pueden tocar en Zoom. ¿Cómo cuáles temas? El día. Oye, ¿en qué campaña? Imagínate. No, sí hubo muchas diferencias y yo creo que sí impacta. Mira, yo creo que no ha habido hasta este momento una campaña que se pueda decir que se ha ganado por redes sociales. Pero si no estás. Si no estás. Es decir, y te lo digo ¿por qué? Porque todavía nosotros llegamos de pronto a X localidad. Es que yo no quiero. Y te dice la candidata o el candidato. No quiero. No quiero que digital. No quiere estar y no quiere
no sé si te ha pasado que de pronto tenemos que grabar esto. Y se resisten, sí, claro. y vas detrás, y llevando a todo el equipo, y su carita. Y te dicen, es que tengo 20 minutos. Y yo, no, eso también lo saben, o sea, saben, no hay tiempo, claro. Y de 20 minutos, y si se equivocan, y si tienen que repetir, y se desesperan. Entonces tienes que... Yo aprendí a tomarle como la medida a algunos personajes, y ya sabía cómo era, entonces ya no les ponías tanto... Hoy grabamos nada más y era como ponerte de acuerdo con todo el equipo para ver, ay, mira, esto hazlo así. Oye, la campaña en la que más te has divertido, que digas esa anécdota, que dices, no, hombre, eso... Uy, no. Ay, no sé. Bueno, esta es de diversión, pero al mismo tiempo de... Y con la que más has sufrido también. La que más sufrí fue la última. Pero la que más me divertí... Uy, no, yo creo que en el 2018, cuando te digo que nos tocaron con estos 52 candidatos, Ajá. porque todo el equipo, o sea, producción, los de diseño, no, hacíamos, era una hermandad y una familia que logramos al final del día, que fue espectacular. Yo creo que las relaciones humanas es lo que al final te queda y que aprendes a quererlos, a estar con ellos y que amas el proyecto. Claro, al menos yo amo el proyecto. Y, por ejemplo, en el 18 me pasó que éramos como mitad y mitad. Perdimos mitad y ganamos mitad y era, ay, no puedo celebrar, pero al mismo tiempo estás, o sea, no puedes celebrar porque también te sientes comprometido con quienes perdieron, porque te sientes ese fracaso es parte también. tuya, es mimetizarte con la propia campaña, claro. Y una campaña, a ver, no fue como sufrimiento, pero sí que te enoja bastante cuando la familia se mete. Me tocó con la esposa de un candidato que ella tenía acceso a todas las redes sociales. Y a ella, si se le daba la gana, borraba alguna publicación. No, por favor. Y era así de que, señora, y no. Era como tratar de convencerla y no quería. Y entonces en una ocasión uno de mis compañeros le dijo literal, si tú sigues haciendo esto, nos vamos. Entonces decide tú. Y tiene toda la razón, toda la razón. Y en otras ocasiones donde literal, a pesar de la estrategia, de lo que ya se editó, te sigue diciendo el candidato, no, es que yo quiero que sea así. Y yo quiero hacer esto. Y es la resistencia a no hacer las cosas, a querer que se haga como quieren o a seguir pensando literal que lo más importante es tener likes, tener comentarios, tener esto, tener lo otro y no generar esa comunidad o esa percepción de que de verdad los vas a atender. Que vas la propia conversación. Efectivamente, efectivamente. Y es en todos lados, Carlos, yo me he topado con quienes siguen pensando que méteme likes. Obligando a la gente, a la gente, a quienes trabajan con ellos, ¿por qué no me has dado like? En una mala conceptualización, yo leí por ahí de un filósofo, creo que es coreano, donde decía la importancia del like para tu autorrealización como tal, ¿no? Uh-huh. Tú dices, oye, es increíble que estés dependiendo, ¿no? Tu autoconocimiento, tu autorrealización basado en un like. Bueno, eso se da. Psicológicamente el like funciona, es como tener la aceptación social. Claro. Y fíjate que, bueno, el año pasado justo para la cumbre que yo le puse a mi conferencia Breaking Like porque hablaba de eso y estuve investigando y leyendo en psicología de qué sucede en tu cuerpo químicamente. Claro. Es como si te tomaras una cerveza, como si te comieras un chocolate o quien consume una droga, más o menos eso es lo que pasa en tu cuerpo y siempre estás buscando el like. Yo conozco personas que han borrado publicaciones porque no tienen los likes que quisieran. No te pases. Nunca me ha pasado, pero bueno. No, ni a mí tampoco. No, me soy, ¿por qué no me han dado like? Sí, yo estoy pendiente. Chin, ya pasó tanto tiempo. ¿Por qué lleva tanto tiempo? Sí, no, pues no, si ya pasaron, a ver, media hora y tú no ves esos likes, pues ya no. Pues lo borras. Sí, así. Oye, amiga, estamos por terminar, de verdad. Uy, súper agradezco. Ya estoy viendo ahí el cronómetro. Sí, oye, estás cordialmente invitada, Anicia. Sabes que es un programa que tengo con jóvenes en donde quiero que me apoyes en ese sentido, claro, que vengas a dar clase con ellos, ¿no? Me encanta. Te voy a comprometer para que sea el próximo sábado 11. Si andas aquí por la ciudad, por la Ciudad de México. Sí. Un consejo para los jóvenes consultores y para la gente y para los políticos jóvenes. Bueno, primero para quienes están iniciando la consultoría y que están jovencitos y que me ha tocado mucho estar con ellas y con ellos, y se los dije, es primero enfocarse en lo que estás haciendo
Y de verdad que tienes que amar esta profesión, te tiene que gustar mucho Claro. y siempre, siempre, siempre tienes que estar aprendiendo. Y nunca pensar que te la sabes todo y nunca pensar de que tú eres quien va a cambiar la campaña. Tú eres un elemento más, una pieza más y en conjunto vamos a lograr un objetivo. Y de eso, que los egos se queden a un lado, Carlos, de verdad. Y bueno, también para quienes quieren hacer política, pues de verdad que sea porque les apasiona y porque quieren cambiar y mejorar la sociedad, que quieran contribuir a que tengamos una mejor democracia, que muchísima falta nos hace, porque no queremos ver más a este tipo de candidatos, no queremos nunca más que se diga, bueno, voy a votar por el menos peor, qué feo, eso es horrible. No, y me ha tocado, he visto No, campañas donde... Horrible, horrible. Sí, claro. Entonces, no, qué bonito que puedes contribuir a mejorar esta sociedad que está demasiado ávida de que seamos mejores todas y todos. Amiga, muchas gracias. No, gracias Señores, a ti. esto fue con Aureola del Sol. Muchísimas gracias. Y ya saben, ser digital, ser simple, emocionante y relevante. Irrelevante. Muchas gracias. Descifrando, nos vemos en la próxima. Descifrando. Con Carlos Lorenzana.